¿Listo? Dame plaquita, por favor. Jesús, ¿me recuerda su apellido? Briceño. Briceño, Jesús Briceño. Grabando. Grabando. Reportaje Jesús Briceño, plano 1, toma 1. Dame aquí un minuto. Grabando. Bueno, Jesús, muchas gracias por esta oportunidad para hablar del perfil de este que ahora es el primer santo venezolano. Antes de comenzar la entrevista, por favor, recuérdeme su nombre completo, cargo, entidad en la que presta sus servicios o pues la información con la que quiere ser identificado en el crédito. Bueno, mi nombre es Jesús Alberto Briceño Cherubini, soy laico venezolano. Actualmente acompaño la Fundación para la Reconciliación acá en Colombia, una institución con más de 22 años, sobre todo para temas de conflictos, ¿no? Un poco solventar el problema grave de la violencia que tiene no solamente Colombia, sino también 22 países que esta institución acompaña. Cuénteme, ¿desde hace cuánto está en Colombia para precisamente dentro de esta misión? En enero del año pasado llegué acá a Colombia, específicamente a Bogotá, al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que tiene sede acá en Bogotá, y acompaña 22 conferencias episcopales de 22 países, ¿no? Y un poco lo que se busca es el tema del acompañamiento y sobre todo en procesos pastorales, ¿no? Acompañé el sueño del Papa Francisco, el sueño eclesial, hasta diciembre del año pasado, y de enero para acá estoy ahora con la Fundación para la Reconciliación. ¿Cómo recibió la noticia recientemente dada por parte del Vaticano en un momento donde el Papa atravesaba o atraviesa aún todavía una situación compleja de salud, pero digamos que no lo detuvo para darle esta noticia al mundo y a los venezolanos, que como usted decía era una figura que ya hace mucho tiempo había fallecido y cuya campaña para su canonización y su beatificación había comenzado ya hace bastante? ¿Cómo reciben ustedes que sea ahora, que sean estas condiciones y que el Papa le dé esta confirmación a Venezuela? Bueno, realmente para los venezolanos fue un día de muchísima alegría, un día de júbilo, un día de bastante regocijo, porque realmente estábamos ansiando la canonización de José Gregorio, y ya José Gregorio para los venezolanos y para muchos países del mundo, donde él tiene bastante asentamiento, ¿no? Y bastante veneración, pues ya José Gregorio para nosotros es un santo, ¿no? Faltaba la parte, digamos, legal de la Iglesia Católica para que fuese elevado a los altares, como efectivamente lo va a hacer dentro de pocos meses. Entonces, eso fue una alegría desbordante, porque a José Gregorio lo conocemos como el médico de los pobres. O sea, fue un hombre que pasó haciendo el bien, definitivamente. Por eso es el reconocimiento de sus virtudes heroicas, la fe, la esperanza y la caridad. Y sobre todo en José Gregorio se da un fenómeno extraordinario que nos lo recuerda mucho el Papa Benedicto XVI, ese matrimonio entre la fe y la razón, que muy pocas veces se da, porque normalmente en el mundo en el que vivimos, la fe anda por un lado y la razón o la ciencia anda por el otro. En José Gregorio se da precisamente este fenómeno. ¿Cómo vive en general el venezolano, los sectores populares, en general, culturalmente, cómo se vive este fervor y esta devoción por José Gregorio? Casi todo el mundo se le encomienda o pide su intersección en un momento de afugia, de enfermedad,
sea grave o no. ¿Cómo vive el venezolano, diríamos aquí de a pie, el fervor y la devoción hacia José Gregorio? Sí, José Gregorio es definitivamente un gran referente para todos los venezolanos, para los que están en Venezuela y para los que estamos lejos, ¿no? Más de 10 millones de venezolanos fuera del país, en esta diáspora venezolana, donde yo siempre he insistido en que los buenos somos más. Cuando me tocó coordinar la pastoral del migrante de Quito, pues precisamente yo le decía eso a mis paisanos, que llegaban con los pies destrozados de haber caminado tantos, pero tantos kilómetros, familias enteras, desde el bebé hasta la abuelita, ¿no? En condiciones de verdad deplorables. Acá antes de llegar a Bogotá tú consigues una cantidad de cruces en el camino de gente, de paisanos que murieron por hipotermia, ¿no? Y eso precisamente pues es esa lucha que tiene el venezolano de seguir adelante, y definitivamente nos identificamos muchísimo con el doctor José Gregorio Hernández, porque es nuestro paisano, es un hombre muy cercano a nosotros, falleció el siglo pasado, 1919, lo sentimos muy nuestro. José Gregorio definitivamente es nuestro, así como la gente de la Caracas de la época de 1919 gritaba que no lo montaran en el carro fúnebre, sino que ellos lo llevaron en hombros hasta el Cementerio General del Sur en Caracas. O sea, el fervor de José Gregorio es desbordante, de verdad, y todos debemos fijarnos en ese modelo de hombre. Y yo se lo digo a los venezolanos que me están escuchando, que están fuera del país, como yo, pues definitivamente José Gregorio tiene que ser el modelo de nuestro caminar. Cada venezolano es un embajador en su país, así como ustedes, los colombianos, gente amable, gente agradable, pues cuando salen del país son embajadores naturales de su país, ¿no? Entonces no hagamos dejar mal el nombre de Venezuela, y tengamos siempre como modelo a José Gregorio Hernández Cisneros. Hagamos un breve repaso por la vida de José Gregorio, pues para destacar la importancia de su labor en vida. Él, cómo se inicia en el tema de la medicina, proviene de qué tipo de familia, de qué sector de la sociedad, cómo comienza él a encarrilarse en el estudio de la medicina. Ok, bueno, José Gregorio Hernández nace en Isnotú, ¿verdad? En 1864, en un pueblito, yo no diría ni siquiera pueblito, en una aldea. José Gregorio y yo somos doblemente paisanos, porque somos venezolanos y somos de la misma diócesis, de Trujillo, Venezuela, ¿no? Que es uno de los 3 estados andinos, que es Táchira, Mérida y Trujillo. Táchira colinda con Cúcuta, con Colombia, luego está Mérida, que es una ciudad universitaria, y luego está Trujillo. Entonces somos doblemente paisanos. Él nace en esa aldea de Isnotú en 1864, de una familia, no digamos clase media, ¿no? Porque el papá de él era boticario, farmacéutico, lo que llaman, ¿no? Y entonces venía de una familia humilde, a fin de cuentas, ¿no? Él está hasta los 13 años, vive en Isnotú estudiando, por supuesto. Imagínate tú para esa época un niño de 13 años que se vaya a Caracas a estudiar, ¿no? Entonces tuvo que sacar pasaporte. ¿Por qué? Porque él tenía que ir en lo que llaman en mula, ¿verdad? Desde Isnotú. Perdón. Ahí es donde nos dejamos en el... Y con la que te tenías primero, no resiste tampoco. No, que pesa algo. Claro, sí, la señora que queda cortica. No va que le pegues un refuerzo ahí arriba como transversal. Vamos a poner una aquí atravesada. Exacto. Si no era, digamos, aún hoy ir de provincia a ciudad es algo retador. Sí. En esa época era todavía más. A esa edad, imagínate. 13 años, es chiquitico. Entonces, claro, imagínate, él tiene que ir en mula de Isnotú a Maracaibo. Y luego en Maracaibo tenía que tomar un barco a vapor que lo llevaba a Curazao, salía del país, y luego de Curazao a La Guaira, y luego a La Guaira,
tenía que subir en mula también hasta Caracas, porque no había carretera. ¿Qué travesía? Hace unos años da Sí. el desplazamiento, ¿no? Vamos a repasar este. Dale. Hay que hacer otro todo, por ¿no? favor. Sí. Grabando aquí. Grabando. Reportaje Jesús Briceño, plano 1, tomados. Grabando. Retomemos entonces, pues fue muy decidido él desde muy temprano, prácticamente un adolescente, el comenzar pues esta travesía decidido a estudiar. Claro, definitivamente, a pesar de que su papá era boticario, en el pueblo de Ignotú, ¿verdad? El papá quería que él estudiase Derecho, pero él, por la parte espiritual que le venía de su mamá, ¿verdad? Pues decidió un poco estudiar medicina, ¿no? Entonces se va a la edad de 13 años, se va desde esta población de Ignotú hasta Maracaibo, y allí toma porque tenía que tener pasaporte José Gregorio, por eso él fue migrante desde muy chico. Digo, migrante interno dentro de Venezuela, ¿no? Porque tenía que ir a tomar un barco a vapor desde el puerto de Maracaibo hasta Curazao, y luego de Curazao entrar otra vez a Venezuela, a La Guaira, y luego desde La Guaira subir en mula hasta Caracas, ¿no? Él estudia allí en el colegio Villegas, ¿no? Y se gradúa como bachiller en filosofía. Antiguamente ese era el tipo de estudio que hacía, y se gradúa con honores. Luego ingresa a la Universidad Central de Venezuela, la famosa Universidad de Caracas, en esa época, y se matricula en la Facultad de Medicina, graduándose, por supuesto, con honores, o sea, excelente estudiante. Y luego de eso se va a especializar a París. Estudia en París en el Instituto Pasteur y se gradúa también con excelentes calificaciones. Va a Alemania, hace algunos cursos de especialización. Luego va a Nueva York, que es donde se toma la famosa fotografía que ahora es la que ha tomado el Vaticano como la fotografía oficial, que será velada el día de su canonización en la Plaza San Pedro de Roma, ¿no? Esa es en Nueva York. Sí, en Nueva York. Fíjate, José Gregorio dominaba perfectamente, por supuesto, el español, su lengua nativa, el inglés, el francés, el alemán, el portugués, y entendía el latín, por supuesto. La mayoría de los textos de esa época estaban en latín. Y hay una particularidad, José Gregorio, todo lo que es, lo que es el magisterio de la iglesia de esa época, que hoy día tú puedes agarrar tu celular y ver cualquier información, ¿no? Por la magia de la información. Pero en esa época era en barco que venían los libros, era algo físico, donde él pedía y estaba informado al día de todo lo que acontecía en la Iglesia Universal. Eso es importante, ¿no? En esa persona, y como te decía anteriormente, se da ese fenómeno entre ciencia y fe, ¿no? En una sola persona, en un solo hombre, que puso al servicio de los más pobres, de las poblaciones más vulnerables. Él cobraba 5 bolívares para esa época, era dinero, a quien podía, a los pudientes, entre eso el presidente Juan Vicente Gómez, el dictador de esa época en Venezuela, y ese dinero él lo empleaba para comprar medicina a los pobres, y a los pobres no les cobraba. Por eso es ese nombre tan hermoso que lleva el médico de los pobres. Sí, porque entiendo que pese a que se esforzaba mucho por atender a quien no tenía los recursos, también era solicitado por las familias más prestigiosas de Venezuela en virtud de su trabajo en la medicina, ¿no? También era un médico muy solicitado en su campo. Sí, y la gente lo buscaba precisamente, primero por lo buen científico que era, el nombre que daba con la patología que podía tener el paciente,
pero además de eso estaba lo espiritual. O sea, él no solamente iba en calidad de médico científico, que lo era, por supuesto, sino él iba también en el plano de orar por esa persona, de tratar de que esa alma se salvase y de ser un hombre bueno, un hombre de una infinita bondad, de un corazón abierto. Hoy precisamente en este día de la entrevista el Evangelio de Lucas nos habla de que sean misericordiosos como mi Padre también es misericordioso. Yo siento que la caridad tiene que ser un gran norte de todos nosotros. Y si realmente tuviéramos un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios, pues, y como José Gregorio lo practicaba, pues realmente el mundo fuese un poco mejor de lo que es. En virtud de todo este trabajo científico que hace y de esa vocación de servicio que tuvo siempre tan clara, pues todo este estudio repercute en que haya sido el pionero y haya llevado a Venezuela por primera vez, y no solo primera vez en este país, sino también en Latinoamérica, el estudio de muchas especialidades, el tema del microscopio, qué significó, digamos, ya vamos a andar todavía más en toda la parte espiritual, pero qué significó para la medicina de este país y de la región los estudios que adelantó José Gregorio. Bueno, sí, realmente él funda cátedras que no existían en Venezuela, ¿no? Precisamente en la época donde él estaba especializándose, se crea en Caracas el Hospital José María Vargas. José María Vargas fue un excelente médico venezolano y en honor a este extraordinario investigador venezolano, pues se crea el hospital con su nombre, el famoso Hospital de Caracas, ¿no? Y él luego de regresar de especialización, pues asume algunas cátedras importantísimas en la Universidad Central de Venezuela, la cátedra de histología, ¿no? La cátedra de bacteriología y por supuesto, como tú lo has dicho muy acertadamente, trae el primer microscopio a Venezuela, ¿no? Y él tiene un paisano de él que lamentablemente la historia lo ha tratado como de enfrentarlos, que es el bachiller Rafael Rangel. Rafael Rangel era un hombre de tez morena, pues en esa época sí había, no hay que negarlo, había cierto racismo en Venezuela, ¿no? Y este chico se va así, un joven de muy escasos recursos económicos, haciendo todo el sacrificio de la época, se va a estudiar a Caracas, medicina. Y precisamente José Gregorio le acoge en Caracas, le acompaña, y él algunas veces dormía porque se quedaba estudiando hasta tarde allí mismo en la universidad, ¿no? Termina suicidándose, ¿no? El bachiller Rafael Rangel, por motivos, no sé, sería especular decir por qué, no hubo algo claro en el suicidio de José Gregorio, pero no tuvo la culpa el doctor José Gregorio Hernández, más bien le tendió la mano en muchas oportunidades, ¿no? Entonces, claro, José Gregorio viene a reivindicar y a darle luces a la ciencia venezolana, ¿no? Con todos estos estudios que él hizo en el Instituto Pasteur, pues llegó. Además de eso, recuerda también, José Gregorio fue migrante, como somos muchos, ¿no? Estuvo en Nueva York, estuvo en París, comenzó algunos estudios en Berlín, en Alemania, pero en esa época él también fue muy obediente. En esa época le pidió al gobierno venezolano regresar a Caracas, porque de verdad que lo estaban necesitando. O sea, ellos se sentían huérfanos en el acompañamiento científico y espiritual cuando José Gregorio salía del país, ¿no? Y entonces también él intentó ser sacerdote, consagrarse. Eso quería hablar, sí, exacto, también, aunque fue un laico, también intentó en 2 ocasiones, si no estoy mal, pues iniciar esa vida sacerdotal, lo que hablaba de eso que tuvo siempre tan claro, que fue como su testimonio, su vida en la fe. Sí, claro, paradójicamente José Gregorio, a pesar de ser un excelente científico, un hombre de fe y un santo, por supuesto, pues tuvo una salud muy débil. Él se introdujo, quiso participar en las cartujas en Roma. Esa es una orden religiosa de las más estrictas. Bueno, el punto de que ellos todos los días al levantarse sacan una pala del hueco donde van a ser enterrados.
y es duro el trabajo que ellos hacen. José Gregorio no resistió, imagínate los inviernos en esa época en Europa, entonces desistió, o sea, le dijeron no, se fue a Caracas, intentó entrar en el Seminario Mayor de Caracas y el arzobispo de esa época le dijo: José Gregorio, tú no, o sea, el Señor no te quiere a ti para ser sacerdote o ser consagrado. Intentó también en el Pío Latino de Roma hacer sus estudios de sacerdocio y tampoco, ¿no? Y terminó en 1999, terminó consagrándose a la tercera orden franciscana. O sea, los laicos podemos optar a una tercera orden, ¿verdad?, dentro de cualquier orden religiosa, y él se fue por los franciscanos. Y allí también se le reafirmó por el hecho de venir con ese gran fundador, San Francisco de Asís, ¿no? Diríamos el santo de los pobres también, ¿no? También se le reafirmó su condición de médico de los pobres a José Gregorio Hernández. Obviamente era la medicina su destino. Sí, 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 definitivo. Reportaje de Jesús Briceño, plano 1, toma 3. Sin embargo, digamos, a pesar de estos intentos y de consagrarse ya como médico y científico, pues nunca deja de vivir su fe. Y usted me comentaba ahora pues una anécdota, o más bien como el testimonio de finalmente cómo fallece, que es en apariencia un accidente o de manera accidental, pero que habría tenido un propósito, una solicitud por parte del mismo José Gregorio. ¿Cómo fue que además muere muy joven, ¿no? Sí, bueno, ese día precisamente el 29 de junio de 1919, José Gregorio Hernández hace lo que hacía todos los días: levantarse muy temprano, ir a la Santa Misa, ir a participar de la Eucaristía, de la comunión. Luego salía, llegaba a su casa, su hermana le atendía, se hacía el desayuno. Bueno, hay algo importante que hay que destacar de José Gregorio: él era su propio sastre, él hacía sus propios trajes, además con una delicadeza impresionante, ¿no? Era un hombre de buen vestir, ¿no? Ve, pero no sabía que él los confeccionaba. Sí, él los confeccionaba, tocaba piano, excelente, tocaba violín, ¿no? Era un hombre de verdad políglota, ¿no? Muchos campos, ¿no? Pero él llega a su casa, desayuna, se va al hospital José María Vargas a atender a sus enfermos, a sus pacientes, ¿no? Va también a una especie de asilo que había de la Providencia, allí mismo en La Pastora, atiende a su gente y se va, sale y se consigue con un amigo. No se narra quién sería el amigo que se consiguió él en La Pastora, y le dice: oye, José Gregorio, sí te veo alegre, te veo contento. Y él dice: claro que tengo que estar contento, porque se acaba de firmar el Tratado de Versalles, que históricamente sabemos pone fin a la Primera Guerra Mundial. Esto era una gran alegría para José Gregorio, porque le decía pero es que te veo distinto, te veo muy alegre. Y él dice: claro, porque es que yo esta mañana en la Santa Eucaristía le pedí al Señor que terminase, que yo ofrecía mi vida para que terminara la Primera Guerra Mundial. Y el Señor me escuchó. Ahora tocará a Él que decida cuándo me voy de este plano terrenal. Y así fue. Ese fue el día del accidente, que malamente se dice que habían 2 carros en Caracas y uno de los 2 carros lo mató. No, habían como unos 200 carros. Y lógicamente, pues bueno, era el destino que tenía José Gregorio de inmolar su vida. Yo siento que este acto de inmolación de la vida de él por la paz del mundo, imagínate, nada más y nada menos que por la paz mundial, pues realmente ha tenido que tener alguna repercusión en la congregación de los santos, en la Santa Sede, para que este proceso haya salido tan exitosamente como tenemos hoy día, ya a punto de elevar a los altares a nivel mundial, de tener un culto universal, el ahora, bueno, beato en este momento, pero ya
declarado santo por el Papa Francisco, ¿no? Y siento que también algo ha intercedido José Gregorio ante nuestro Señor Jesucristo por la salud del Papa Francisco. Y se lo han encomendado, incluso autoridades allá en Venezuela le han encomendado la salud del Papa a José Gregorio también. Sí, sí. Ahí pasó algo en la habitación de su santidad en Roma, ¿no? Porque de verdad que a partir de ese anuncio, que todos nos alegramos, que fue un anuncio además de mucha relevancia, porque estaba Monseñor Pietro Parolin, que es el secretario de Estado de la Santa Sede, y que la última visita oficial que él hizo a la diócesis de Trujillo, a mí me tocó acompañarlo, fue a Ignotú. Él ofició en Ignotú ese día, y luego como a las 2 semanas salió como secretario de Estado. Y estaba también el tercer a bordo del Vaticano, que es Monseñor Edgar Peña Parra, maracucho venezolano. Imagínate tú la alegría de que el Papa le haya dicho que ya ha sido aprobada la canonización del beato ahora santo José Gregorio Hernández Cisneros. Claro, me imagino siempre produce mucha alegría un anuncio así, pero aún más pues entre quienes están tan cercanos y sentida esta figura. Y muchos anuncios han sido muy significativos o han llegado a momentos muy importantes. Por ejemplo, cuando fue anunciada su beatificación, estábamos en una pandemia, Sí. y el hecho de que le reconocieran esta virtud a un médico, además de su santidad, que fuese médico, que se valorase ese trabajo de médico, pues fue un poco también reconocer como un trabajo tan valeroso y tan heroico, y como lo realizó él, que tengo también entendido afronta una pandemia para su época. O sea, siempre estuvo esta situación muy presente tanto en su vida como en el anuncio de su beatificación. Sí, sí, efectivamente, José Gregorio durante su época pues tuvo que enfrentar algunas pandemias que se dieron en Venezuela con recursos, imagínate, si hoy día Venezuela tiene lo que tiene y estamos realmente deplorables en el campo de la salud, tú te puedes imaginar en esa época en que él vivió, pues los recursos eran ínfimos, ¿no? Y sin embargo, por el prestigio que tenía José Gregorio Hernández, el Estado venezolano invertía, ¿no?, en temas de salud, sobre todo para combatir pandemias. Y como tú muy bien lo dices, durante el tema del COVID-19, ¿no?, que nos cogió a todos por sorpresa. Yo estaba en Ecuador en esa época y de verdad que nos dijeron, bueno, ya no sales más, ya te encierras y todo esto. Sin embargo, en el 2017 se aprueba el milagro que lleva a la beatificación a José Gregorio Hernández de una niña de apellido Solórzano del estado Guárico, no pertenece a los estados llaneros centrales de Venezuela, que milagrosamente, bueno, se le alojó una bala en el cerebro por un enfrentamiento que hubo, un atraco. Ella iba en la moto con su papá y milagrosamente se salvó, porque para que en el Vaticano se apruebe un milagro, tiene que tener algo del médico que atendió a ese paciente que diga, ha sido un fenómeno sobrenatural. Si esa palabrita no aparece, que difícilmente un médico la pone, ¿verdad?, es lo que le da precisamente el sentido de milagro, ¿no? Primero fue aprobado por la Comisión Médica del Vaticano, y luego la Comisión Teológica de la Santa Sede determinó que sí había sido un milagro del venerable José Gregorio Hernández Cisneros. Para esa época venerable lo elevan a beato, ¿verdad? Primero, fíjate tú, el camino a la santidad de José Gregorio, ¿no? Primero es que haya muerto en olor a santidad. El Diario Nacional, para esa época en Venezuela, difundió, y Arturo Uslar Pietri, un gran escritor venezolano, escribió, ha muerto José Gregorio Hernández en olor a santidad. O sea, realmente se le reconocía, el pueblo le reconoció que había muerto un santo, ¿no? Luego, en 1949, el entonces arzobispo de Caracas, Monseñor Guillermo Lucas Castillo, introduce a la Santa Sede el proceso de canonización, así se le llama. Entonces, posteriormente, él es elevado
a siervo de Dios. Es como decir el primer grado que se da, ¿verdad? Esto fue en 1972 bajo el papado de Pablo VI, ¿no? Bajo el papado de Pablo VI. Cuando se introduce la causa de canonización de José Gregorio en 1949 es bajo el papado de Pío XII, ¿no? Luego de ser declarado siervo de Dios, San Juan Pablo II en 1986 le declara venerable. El venerable es porque tiene virtudes heroicas que son la fe, la esperanza y la caridad, y que se comprueba de que esa persona vivió precisamente con estas virtudes, ¿no? Porque cuando se abre la causa para un santo, también la Iglesia públicamente dice si hay alguien que esté en contra, ¿no? Pues también tiene que dar su veredicto, ¿no? Pero bueno, no se dio en este caso José Gregorio, nadie habló mal de él, en otras palabras, ¿no? Luego se le declara beato, que fue, como tú muy bien lo dices, en el 2020, en plena pandemia estábamos, y el Papa Francisco aprueba el milagro que se le hizo a esta niña, ¿no? Que se salvó de manera milagrosa, y en el 2021, en una ceremonia, digamos, semi-privada en Caracas por el tema del protocolo de la pandemia, se hace la beatificación de José Gregorio Hernández, ¿no? Y ahora pues estamos esperando que el Papa, que gracias a Dios se ha venido recuperando muy bien de este cuadro clínico difícil y doloroso que ha tenido, estamos esperando el consistorio, que es la reunión de los cardinales de la Curia Romana, para que se determine la fecha de la cual ya Monseñor Baltasar Porras, que es el obispo emérito de Caracas, y es un hombre que ha tenido mucho que ver con este proceso de canonización, muy cercano a su santidad, pues ha dicho públicamente que entre los meses de septiembre u octubre va a haber este proceso de canonización en Roma. La excepción que se hizo este año es la de Carlo Acutis, un muchacho joven. Yo tuve la oportunidad de ir a su tumba en Asís y realmente es impresionante ver un muchacho de gym, muchacho de hoy día con sus tenis, ¿verdad? Y sin embargo es santo. Entonces él va a ser ahora en el mes de abril, va a ser canonizado en Roma, es la única excepción que se hizo, va a ser canonizado solo, pero José Gregorio va a ser elevado a los altares con otras personas que también han tenido estas mismas virtudes. Perdón, Ticonita, por favor, corta Andrés. Ahora, del minuto clip 3, estamos en el 3. Clip 3, entre el minuto 9 y 10, para que te sirva tu micrófono. ¿Me los iniciaron? Sí, clip 3, perdón, clip 3, entre el minuto 9 y el 10. Cerrar tu micrófono. Gracias. ¿Quieres ahorita? Ay, sí, perdón, te dañé el cuadro acá. Bueno, Y cuando entrevistaron al padre Ramón, ¿fueron allá a la parroquia? Está en el sur, creo. Sí, señor, en los Libertadores. Sí. Ay, Muy chévere sí. el padre Ramón. Grabando. Grabando. Reportaje de Jesús Briceño, plano 1, toma 4. Grabando. Jesús, ¿usted cree que así como han sido tan importantes y en momentos como de tanta coyuntura los anuncios sobre este camino de la santidad que ha habido con respecto a ya a poco de ser santo José Gregorio Hernández, cree que este nuevo anuncio y la confirmación de su canonización también sea, digamos, un bálsamo que refresque un poco una situación por la que atraviesa Venezuela desde hace varios años, difícil a nivel social, económico y político? ¿Cree que esto sube en algo la moral del venezolano? ¿Es significativo? ¿Es oportuno recibir este anuncio en este momento, teniendo en cuenta el contexto venezolano?
Yo creo que sí. Yo creo que para nosotros los venezolanos la noticia de la canonización de José Gregorio Hernández Cisneros es un motivo de mucha alegría, pero sobre todo de mucha esperanza. Recordemos que estamos en el año del jubileo y somos peregrinos de la esperanza. A eso nos invita el Papa Francisco, a no perder la esperanza nunca, ¿no? Por más que tengamos situaciones difíciles, por más que se nos achicopale el corazón a veces, muchas veces, sobre todo en el plano de los migrantes, yo siento que la esperanza, la fe y la caridad, que fue lo que ha llevado a los altares al beato, ahora santo José Gregorio Hernández Cisneros, pues tiene que ser un motivo de esperanza. Nosotros veíamos y en conversaciones con muchas personas del clero venezolano, especialmente del clero trujillano, con nuestro obispo Monseñor Trino Hernández, pues realmente uno sentía allí la alegría y el querer estar allí en esos espacios de juventud y de toda la diócesis de Trujillo por la alegría que refleja la gente. Sí es un bálsamo muy aliciente, yo siento que sí es una noticia muy alentadora, muy sanadora y muy liberadora para el pueblo de Venezuela. Tenemos la esperanza de que Venezuela no sea la misma de antes, sino que sea un país mejor, que sea un país que dignifique a la persona humana. Recordemos, Venezuela llegó a ser en un momento el sueño del continente, ¿no? La gente veía a Venezuela como un país muy próspero y lo fuimos, ¿no? Pero siento que Dios por algo está permitiendo esta situación difícil que estamos viviendo, y lo digo para bien, para mejorar, para que ningún venezolano que nos esté escuchando en este momento pierda la esperanza, sino que seamos e imitemos a José Gregorio Hernández, que es nuestro gran ejemplo en la vida civil y en la vida religiosa de cualquier persona. Y además de ser ejemplo, usted lo decía, Venezuela casi que lo declaró santo desde el comienzo, y desde su misma muerte fue despedido con honores de manera heroica, y desde ese mismo momento fue evocado para cada sanación y para la sanación de muchas personas y muchos presos en Venezuela. Yo quisiera hablar un poco de eso. Si bien el Vaticano es muy riguroso y tiene todo un proceso, y digamos que a partir de un milagro hace este anuncio, pues esto en Venezuela casi que es pan de cada día. Es decir, los casos son muchos, las historias y testimonios son muchísimas, casi que cualquier venezolano tiene un testimonio cercano. Cuéntenos cómo, más allá del milagro y la verificación que hace el Vaticano, pues José Gregorio lleva muchos años, mucho tiempo desde su muerte, pues siendo evocado por los venezolanos en estos momentos difíciles. Sí, efectivamente, yo siento que hay que reivindicar el papel de José Gregorio Hernández, porque no tratemos de tapar el sol con un dedo, porque sabemos que al igual que en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, bueno, muchos países del mundo, y en Venezuela por supuesto, hay mucho sincretismo religioso con respecto a José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández ha sido utilizado de manera muy negativa, ¿verdad?, por quienes se dedican a la brujería, a la hechicería, a la magia, a todos estos mundos oscuros, donde nunca estuvo José Gregorio ni donde nunca está José Gregorio Hernández, ¿no? Yo siento que eso que nosotros llamamos el santo popular, que digamos es lo paralelo al santo canónico, al aceptado por la Iglesia Católica, pero sin embargo José Gregorio es un santo popular bueno, ¿no?, de mucho arraigo, de mucho acercamiento, de mucha cercanía, de mucho acompañamiento, ¿no? Entonces yo siento que los venezolanos lo que debemos es profundizar en la vida de José Gregorio Hernández, ver cómo esa persona, un muchacho de 13 años, como te decía anteriormente, que se fue a Caracas a estudiar, ¿no?, y luego se va al exterior a especializarse, y sigue siendo el mismo José Gregorio. O sea, no se le subieron los humos, como decimos a los venezolanos, ¿no?, sino que siguió siendo ese gran servidor público, tanto para la gente que podía pagar como para el que no podía. Entonces yo creo que este ejemplo de José Gregorio hay que reivindicarlo hoy día. Hay que tomar a José Gregorio en serio, es lo que te quiero decir, ¿no? Y hay que verlo como ese gran hombre, pero también como ese gran santo. Ya en 1919 el pueblo de Caracas lo declaró santo. Decían: ha muerto un santo.
y lo llevaron en hombros, ¿no? La propia gente. Siento que esta fue una manifestación de amor, ha sido el mayor entierro que se ha producido en Caracas, bueno, de esa época, y realmente creo yo que esa imagen de hombre, de ser humano extraordinario con esas virtudes, es lo que debemos imitar los venezolanos. Y estoy seguro que los buenos somos más. Lamentablemente hay alguna gente venezolana que nos ha querido dañar la imagen, ¿no? No, ese es un grupito, pero los buenos somos más definitivamente, y hay que mirar a todos con ojos de misericordia, definitivamente. Yo creo que José Gregorio es un punto de referencia importantísimo para la Venezuela de hoy, para que nosotros podamos caminar en santidad, para que seamos un pueblo que dignifique el papel del otro, del prójimo, en ser misericordioso con todos y con todas. Jesús, y ahora que usted señala, como bien dice, que personas inescrupulosas malutilizan la imagen del santo o se autodenominan medios, etc., ¿cómo debe ser el correcto acercamiento de acuerdo al credo católico hacia la figura del santo? Porque pues finalmente se volvió una insignia y un símbolo de, siendo médico él, pues de ayuda o de auxilio en momentos donde la salud flaquea. Hasta donde un feligrés debería decir, me encomiendo, hago una oración, etcétera, digamos que avala la tradición católica en cuanto a evocar a la figura del santo, y que sí puede rayar en estos malos usos que ya, como usted señala, puede ser ya más llevados a la brujería o hacia otro tipo de prácticas. Teniendo esta figura del santo, como muchas personas se encomiendan a sus santos, ¿qué dice la tradición católica? ¿Cómo un feligrés, creyente o conocedor de esta figura debería acercarse, y dónde sí puede estar alejado de lo que realmente era el propio testimonio de José Gregorio? Sí, claro, como tú muy bien lo señalas, ¿verdad? José Gregorio es un ejemplo de santidad. O sea, nosotros debemos seguir el ejemplo del hombre que consagró su vida al servicio de los demás. Porque si él fue un gran científico, pues a nosotros se nos debe exigir ser buenos profesionales en lo que hacemos. El bien se hace bien, y si no, no se hace. El bien no se hace a medias. José Gregorio lo hizo completo, ¿no? Entonces yo creo que eso que nos llama la Iglesia Católica a seguir a José Gregorio, porque cuando tú veneras a alguien, ¿no?, es porque tú te quieres parecer a esa persona, ¿no? Y eso definitivamente hay un sacerdote trujillano, el padre Miro Suárez, que siendo rector del Santuario Digno tuvo un gran eslogan que se hizo muy popular, y él decía, si él lo pudo, tú también. O sea, tampoco es que es imposible ser como José Gregorio. Sí se puede, sí se puede. Y lo otro es que rechacemos todo lo que viene del mal, ¿no? Recordemos que el demonio, Satanás, se disfraza de muchas cosas, ¿no? Entonces a veces hacen creer a la gente cosas que no son. O sea, que José Gregorio opera a través de alguien, eso es mentira. Eso es chantaje, eso es farsa, eso es ganas de sacarle dinero a la gente, ¿no? En Venezuela decimos, bueno, el que se la dé de pendejo, pues caerá en esa trampa, ¿no? Pero sí les pido que sigamos al verdadero José Gregorio, el José Gregorio que pasó haciendo el bien, el excelente médico, como tú lo decías que te quedaste asombrado, yo te decía excelente sastre, se hacía sus propios trajes, excelente músico, tocaba piano, tocaba violín, y sobre todo un hombre de fe que quiso consagrar su vida al servicio de los demás. Yo siento que la figura de José Gregorio hoy día para los venezolanos tiene que ser ese peregrino de la esperanza del cual el Papa Francisco nos está animando. Que pasemos por la Puerta Santa y que vaya. Yo estuve donde el Padre Chucho hace poco, que es famoso en Bogotá. Y bueno, es uno de los templos, el Santuario de la Divina Misericordia, es uno de los templos que está dado para ganar la indulgencia plenaria, ¿no? Que la indulgencia plenaria no es otra cosa que tú puedas ir a ese templo que Monseñor Juan Vicente Córdoba, el obispo de Fontibón, lo declaró como iglesia donde puedes hacer la indulgencia plenaria, que es confesarte, hacer una obra de caridad, de verdad, porque la fe sin obras es muerta, como dice Santiago. Eso de puro golpe de pecho y de pura boca, eso no vale. Hay que hacer obras, hay que
hay que descubrir el verdadero rostro sufriente de Jesús en el otro, como sí lo hizo José Gregorio Hernández. Entonces yo siento que estamos en un tiempo de mucha espera, de mucho amor, pero sobre todo de mucha esperanza. El mundo tiene esperanzas en muchas cosas, y a mí no me cabe la menor duda que José Gregorio ha intercedido muchísimas veces, ya tendrá un poco cansado a Dios por la salud del Papa Francisco. Siento que allí hubo una mano intercesora, ¿verdad?, por este gran hombre que le toca llevar todo el peso de la humanidad como es el Papa Francisco. Un momento, por favor. Ya vamos a terminar. Ok. No. No. Reportaje de Jesús Briceño, plano 1, toma 5. No. Digamos, para aclarar en términos prácticos, nada de estas intermediaciones o mediums o bueno, todo este tipo de operaciones que se hacen sería avalado por la Iglesia, estaría de acuerdo en la doctrina dentro de José Gregorio. Pero si hay alguien en casa, digamos, que está atravesando una situación de salud, como el Papa en este momento, y que quiera pedir su intersección o evocar la figura de José Gregorio para su sanación, esto sí, digamos, ese encuentro personal del propio paciente de manera directa, esto, digamos, sí estaría avalado dentro de la práctica católica. Sí, claro, totalmente. Como tú lo decías, hay muchos prelados en Venezuela que han ofrecido la misa, que a fin de cuentas es una acción de gracias al Señor, por la salud del Papa Francisco, pidiendo solo la intercesión de José Gregorio Hernández. Y así, cuando esta niña, la venezolana que se salvó, sus padres solo pidieron a José Gregorio Hernández. Entonces yo siento que esa intercesión sí es válida, ¿no? Lo que yo decía anteriormente es que no nos dejemos engañar, que no seamos tan mensos, ¿no?, en caer en este tipo de prácticas del oscurantismo, ¿no? Porque lógicamente José Gregorio es un hombre de luz en este momento, no solo para los venezolanos, para muchos países del mundo. Y al ser declarado ya santo de manera oficial en el Vaticano, que se revele su fotografía, que es la fotografía que él mismo permitió que se tomase en Nueva York en 1917, pues esa va a ser la fotografía oficial de José Gregorio Hernández. Yo siento que sí tenemos que tener esperanzas en que, caminando de la mano con José Gregorio y pareciéndonos un poquito a José Gregorio Hernández, vamos a cambiar muchas y a transformar realidades de lo que estamos viviendo en el día a día. El papel nuestro de los laicos en la Iglesia Católica no es otro que vivir nuestra propia realidad. El problema de la Iglesia es uno solo, que hay curas que se la dan de laicos y hay laicos que se la dan de curas. Y disculpa que sea tan claro. O sea, en el sínodo de los obispos se habló muchísimo de la corresponsabilidad diferenciada. Eso en otras palabras, y en criollo es zapatero a tu zapato. O sea, cada quien haga lo que le corresponde hacer en la iglesia y verá que podemos tener un mundo mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos por bastante. Vamos a hacer unos apoyitos, unos apoyos y ya terminamos. Primero, plano de presentación. Entonces va a sumarse a mirar, por favor, directo al lente hasta que mi compañero lo indique. Listo. Un momentico.
Muchas gracias. Ok. Ahora sí las haremos. Bueno, está bien, sí, señor. Claro, no me las van a dejar hechas.